Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy vamos a dialogar con una colega que es artista, es cantante, es deportista, bueno, hace un montón de cosas, pero fundamentalmente ama todo lo que hace. Es decir, tiene una pulsión de vida que ya la van a conocer ustedes. Bienvenida, Alicia Lagarrigue. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, buenas noches. Los saludo a todos y te agradezco muchísimo la invitación para permitirme compartir mis experiencias con ustedes. Bueno, Alicia es miembro adherente de nuestra institución, de la Asociación Psicoanalítica Argentina, por supuesto también de FEPAL, que es la latinoamericana, y la internacional LEIPA. Es secretaria en este momento del Departamento de Psicosomática, es miembro de la comunicación de la Asociación Psicoanalítica, es miembro adherente de la Fundación Chiosa, que hace muchísimos años que trabaja, y ya lo hemos mencionado acá, es uno de los referentes en psicosomática de nuestro país y a nivel internacional. Especialista en psicosomática de la voz y del deporte. Miembro de la Sociedad Argentina de la Voz, participa activamente en la campaña del Día Mundial de la Voz, ex vicepresidenta de la Sociedad Argentina de la Voz, integrante del Ateneo Interdisciplinario de Laringología, miembro asociada internacional de Psicólogos de España, es asesora científica del capítulo de Psicología y Psiquiatría, que hace un ratito terminó un encuentro, ¿no es cierto?, también de este tema. Y es, como dije antes, es cantante y actriz, además de ser muy coqueta y muy trabajadora. Porque recién hablábamos, la verdad que es un placer que nos vamos conociendo y encontrar en este camino de la pandemia de incertidumbre. Me ha pasado que me he encontrado con muy buenas personas. Y para mí eso es muy importante. Y considero que vos lo sos. Así que bueno, Alicia, ¿cómo fue, digamos, tu encuentro con la psicosomática? Fue allá lejos y hace tiempo. Yo, cuando comencé mi carrera, recién me recibía, tuve la oportunidad de empezar a hacer mis primeros palotes, como digo yo, en el Instituto Nacional de Odontopediatría, en La Boca, a través de un conocimiento con el director, y el director en ese momento interino tuvo la idea de ponerme a mí al frente del equipo, lo cual para mí fue terrible, porque yo digo, doctor, me parece que usted se está confundiendo, yo recién me recibí, no tengo ni idea de lo que usted me está diciendo, pero él me dijo, es la única persona a la que le entiendo cuando me habla, así que va a ser usted. Bueno, esto fue lo que marcó un destino bastante importante, porque yo desesperada fui a buscar ayuda y la encontré en las teorías de Arminda Verasturi, la encontré en Edmundo Saimovici, que tuvo la generosidad de ayudarnos, de guiarnos, de supervisar gratuitamente al equipo. La encontré en Beatriz de Alvarado, que nos dio grupos de estudio de niños para poder comprender y abordar esta temática. El equipo que había abordado la forma de Arminda Verasturi, a mí me enseñó a poder trabajar con las madres simultáneamente con los niños. Los niños iban al tratamiento odontopediátrico y las mamás venían al grupo y hacíamos reflexiones acerca de cómo era la relación de ellos con el tratamiento, con el odontólogo. Y vos tenías preguntas o aportes muy graciosos, donde decía, usted va al odontólogo, porque decía, el chico no se deja tratar, el chico no abre la boca, siempre el chico no abre la boca, y ya para mí era muy significativo que no abría la boca. Pero vos le preguntabas si usted va al odontólogo, ni loca. Entonces, por un lado tenías la contradicción de que los padres tenían una creencia y un rechazo, un miedo, y por el otro lado sentían que el chico tenía que aceptarlo aunque no quisiera.
También historias como que te decían, sí, bueno, yo le digo que si no se porta bien lo llevo al odontólogo, y miles de cosas muy interesantes, muy lindas que fui aprendiendo en ese camino. Pero también hubo algo interesante que no me acuerdo ni del nombre ni de la situación, pero había un niño que tenían que sacarle una muelita, que ya estaba toda destruida y que tenía la de abajo que no la dejaba salir. Y entonces, siempre lo cuento porque me enseñó mucho este niño. Cuando yo lo preparaba, yo creía que ya lo tenía preparado, iba a la atención, volvía a la vez siguiente y le decíamos, ¿y qué pasó? ¿Te lo sacaste? No. ¿Y qué pasó? No quise. Bueno, entonces la vez siguiente seguíamos trabajando y pues, ¿cómo te fue? Bien, ¿te la sacaste? No. Entonces, como había muchos mitos de qué le haría el odontólogo al chico para abrir la boca y pipí, digo, bueno, lo voy a acompañar yo. Tomó una cita cuando estaba yo en el instituto y lo acompañé. Y la verdad, el odontólogo era un amor y el chico también era un divino. Pero todos trataban de convencerlo de que tenía que sacarse la muelita, que no servía para nada, que ya estaba toda podrida, que no dejaba salir la otra que ya estaba sanita, pipí, hasta que él nos mira con mucha dulzura y nos dice, ¿estará toda podrida? Pero es mía. Y ahí entendí la relación que uno tiene con su cuerpo, el duelo, la dificultad para desprenderse aún de partes que ya no sirven para nuestra vida. Entonces, ahí empecé a entender que la enfermedad también es una parte de uno, que a uno a veces le cuesta desprenderse de la enfermedad, porque forma parte de la identidad de uno, aunque uno no se dé cuenta. Siguieron los años, seguí trabajando en psicoprofilaxis obstétrica, siempre muy curiosa en psicoprofilaxis quirúrgica, en muchos aspectos, muchas cosas que me dieron, por ejemplo, en una oportunidad vino una persona que me conocía desde otro lugar y me comenta que la mamá estaba internada, hacía 30 días, que le había entrado una astillita en el dedo, y entonces estaba internada porque había hecho una septicemia generalizada. Y hacía 30 días que no le bajaba la fiebre, no le bajaba. Entonces se les ocurrió hacer una interconsulta. Yo fui, yo sabía la historia de ella, algo de la historia de ella, antes de verla a ella, yo sabía que ella tenía una hija, Alicia, como yo, y sabía que esa hija estaba desaparecida. Cuando yo entré, es muy conmovedor, cuando yo entré en la sala, donde ella estaba internada, me dice, le digo, hola, ¿qué tal? Vine a verte, me dice, te estaba esperando. Y yo en ese momento sentí que no era a mí, sino a su hija desaparecida. Y entró a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Un día antes, donde ella tenía que ir a enterarse y le iban a decir si la hija vivía o estaba desaparecida, tuvo este episodio. Hablamos mucho, y en menos de 3-4 días salió del hospital, con lo cual esto también nos muestra cómo la enfermedad está ligada a los afectos, está ligada a la historia, tiene un sentido y si no movemos esos afectos tan profundos, el síntoma persiste. Un día, no sé cuándo, me enteré que lo que yo hacía como psicoanalista, pues yo creía que era psicoanalista, que trabajaba con lo que aparecía. Un día me enteré que eso que yo hacía se llamaba psicosomática. Entonces dije, tiene nombre. A través de algo que lo escuché a Arnaldo Raskowski, me acerqué a la Asociación Psicoanalítica Argentina, empecé a interiorizarme un poco más, pero yo siempre sentí que era una psicoanalista que me dedicaba a mi profesión, nunca lo tomé como una especialidad hasta que cuando conozco al doctor Chiosa me empiezo a interiorizar sobre sus teorías y me pareció fascinante y a partir de ahí empecé a formarme psicosomáticamente, como se dice hoy, en psicosomatología con él y en la institución. Y bueno, y a partir de ahí ya
empecé a dedicarme a lo que se llamaría la psicosomática. Yo venía ya trabajando con un grupo de gente que estaba en River, con lo cual yo estaba bastante relacionada con el tema y el mundo del deporte, pero siempre me proponían trabajar y yo decía, yo no soy psicóloga, yo soy psicoanalista y yo, ¿cómo voy a trabajar con la metodología que nosotros tenemos con un deportista que siempre está tan ocupado, siempre está de viaje, en esto, en lo otro? Fue un camino interesante, un camino lleno de ambivalencias, porque por un lado yo quería ayudar, por el otro lado no sabía cómo hacer. Y bueno, hasta que un día el licenciado Jorge Bombicino, que es el actual kinesiólogo de River, en su momento, ya lejos y hace tiempo, cuando armó su clínica, me dijo, bueno, todo esto es culpa tuya, porque yo le venía enseñando y diciendo un montón de cosas, y me dijo, tenés que estar acá. Y Pero dije, hay bueno. una cosa, Alicia, que vos dijiste desde el principio, que me parece muy importante para nosotros. Yo tengo tu misma actitud. Cuando vos estabas en el hospital, aprendías de los pacientes. Siempre aprendemos. Yo creo que esto es muy importante, una actitud no narcisista, porque a mí me ha pasado siempre. O sea, de tener que encontrarme con un chico cuadrapléjico, atetósico, bueno, usted tiene que hacer esto y yo digo, ¿qué hago? Y siempre uno aprende, porque el trabajo siempre se hace con el otro. Entonces, a mí me parece importante algo que vos leías antes del programa, pero si querés comentarlo, para ir al la primer espacio, para poder continuar con lo que empezaste a hablar del deporte, pero digamos, me parece importante para todos los que nos escuchan, tanto colegas como hay gente que no es psicóloga o psicoanalista, porque vos también incluso decís, yo era psicóloga o era psicoanalista. Somos personas primero y después a qué nos dedicamos. Y eso creo que es muy importante cuando entraste y la señora te dijo te estaba esperando. Y vos tuviste otra escucha, que incluso cuando lo relatabas te emocionabas de nuevo. Entonces creo que esto es importante, ¿no? Que el otro también se da cuenta cuando nosotros estamos, aunque no hablemos, porque todo el tema que dijiste de la boca, que es muy interesante, ¿no? También lo que trabaja Samalí de la boca, ¿no? Lo primero que siente el bebé y demás. Pero me parece interesante para ir al primer corte, que puedas, si querés, contarnos un poco. Sí, yo estaba hablando recién con Susana y le decía que había dos frases que me parecían interesantes. Voy a empezar por la más larga, porque después la otra nos va a permitir la apertura del otro bloque, que es de Felisberto Hernández, que la conocí a través de nuestra amiga y colega Hilda Katz, que dice, tiene una poesía muy interesante que me conmovió muchísimo cuando la leí porque sentí que reflejaba, como suelen hacerlo los poetas con esa habilidad, un sentir que para mí era muy propio, ¿no? Y dice, yo creo que en todo el cuerpo habitan pensamientos, aunque no todos vayan a la cabeza y se vistan de palabras. Yo sé que por el cuerpo andan pensamientos descalzos. Cuando los ojos parecen estar ausentes porque su mirada está perdida y porque la inteligencia se ha retirado de ellos por unos instantes y los ha dejado vacíos. Y mientras los pensamientos de la cabeza deliberan a puerta cerrada, los pensamientos descalzos suben por el cuerpo y se instalan en los ojos. Desde allí buscan un objeto para clavarle la mirada y parecen víboras que hipnotizan pájaros. Me pareció de una profundidad, de una sensibilidad que explica lo que a veces uno y lo que el paciente siente muchas veces, como que hay cosas que le habitan el cuerpo, ideas, pensamientos, que no son palabras, pero que son vivencias que transmiten, es un lenguaje que está transmitiéndonos y una comunicación. El tema es cuando la persona está tan escindida, como pasa en una psicosis, que realmente no percibe las señales del cuerpo.
Entonces todo eso también, que es lo que nosotros trabajamos para que la persona no tenga miedo a sentir, porque eso va a ayudar mucho. Pero bueno, volvemos enseguida y nos seguís Dale. contando un poco tu introducción junto con el deporte y el cuerpo. Bueno. Sumate a la programación de La Propuesta Radio Streaming. ¿Pensaste o precisás realizar tus transmisiones públicas o privadas? Sin moverte de tu lugar y muy accesible. Consultanos promo 1.5 de 4 transmisiones por mes en simultáneo. Incluye a redes sociales. Es tu oportunidad. Reserva tu día y horario al WhatsApp 11 40 58 78 54 o por mail a lapropuestaradio@gmail.com. Bueno, llegaste acá al Instituto del Director de Kinesiología. Cuando llego al deporte, claro, cuando llego al deporte, bueno, no sentía que no podía seguir esquivando más la situación y que tenía que definirla. Y entonces sí se me ocurrió, dije, bueno, de la única manera que yo puedo estar es a través de hacer un tratamiento psicoanalítico, un trabajo psicoanalítico a través de el deportista lesionado. Lo que yo después di en llamar psicosomática aplicada al deporte o psicosomática del deporte. No fue fácil. Yo cuento que los primeros 45 minutos que estuve con un deportista, en ese caso, la clínica tenía y tiene su mayor fortaleza en tratar pacientes o futbolistas de élite. Y digo, la primera vez que yo estuve con un futbolista, fueron 45 minutos de bien, todo bien. Bien. Y además de bien, decía yo, y todo bien, ¿querés contarme algo más? No, todo bien. Yo dije, es encuentro de dos mundos, ¿no? Es decir, el mundo de la acción versus el mundo de la reflexión. Entonces dije, me cabe a mí la responsabilidad de encontrar el puente. Me cabe a mí la responsabilidad de generar un abordaje que permita que el otro pueda expresar en palabras lo que me expresa en actos. En general es vivido como un accidente, la lesión muy pocas veces se asocia a alguna situación particular, el deportista llega con una idea de por qué se lesionó, que es la idea consciente para mí, que te la relata, es decir, en un entrenamiento, una patada, salté, y luego vamos tratando de enhebrarla con la idea más profunda, la idea inconsciente que conlleva la lesión. El mundo emocional del deportista a veces no tienen palabras, ni siquiera no conocen las palabras para describir lo que están sintiendo o lo que les pasó. Solo te cuentan los actos o te cuentan lo que sucedió y es acto tras acto tras acto. Me llevó mucho tiempo aprender que piensan en actos. Hay un personaje muy interesante, Temple Grandin, que es un autista, que salió del autismo y escribió varios libros, uno de ellos Pensar en Imágenes. Es una persona que piensa en imágenes, que es interesantísimo el libro, porque nos abre un mundo de comprensión. A ella dice que lo que más le costó es aceptar o comprender que los demás no pensábamos como ella. Y yo digo, qué interesante, porque nosotros pensamos que ella no piensa como nosotros. O sea, que pensábamos exactamente igual las dos. Y yo pensaba cuando la escuchaba, ¿no? Pero aprendí que se puede pensar de distintas maneras. Tal es así que hay una anécdota que cuentan de Maya Plisetskaya, donde en una oportunidad ella iba a dar un espectáculo y le hacen una entrevista y le preguntan de qué se trata la obra, ella empieza a contar que, imaginémonos que va a bailar algún ballet conocido, y le preguntan de qué se trata, y ella lo mira al interlocutor y le dice,
si yo lo pudiera expresar con palabras, no lo bailaría. Entonces esto es interesante porque la acción remeda eso, es un lenguaje que no tiene palabras, pero que no tenga palabras no quiere decir que no tenga sentido o no esté comunicando. Y esto lo vemos muy bien en el ballet. Además, muchísimas veces, a mí me ha pasado no solo con deportistas, ¿no? Frente a una competencia, no poder, o frente a entrar a una cancha a jugar un partido de tenis y no poder, o me acuerdo de un muchacho que había tenido cáncer con el profesor de Aikido, entonces él traía las sesiones, la clase de Aikido, de Qigong también, igual podíamos trabajar hasta que pudo empezar a poner desde otro lugar las palabras, pero también con otros pacientes, con los adolescentes, por ejemplo, uno traía todo lo de Charly García, lo de los redonditos de ricota, es decir, cada uno trae lo que tiene, como el nene que te decía, pero es mío, ¿no? Esta muela, aunque esté mal. Entonces, bueno, de repente es no cerrarse desde el terapeuta, ¿no es cierto?, que hay que trabajar solo con la palabra. La persona por algo no puede expresar en palabras lo que le pasa, ¿no? Y creo que esto que vos decís es fundamental para poder abordarlo con lo que tenemos y la persona va empezando a darle otro sentido, ¿no? A darse cuenta, otra significación, y eso le va a evitar seguir enfermándose. Esto que vos decís es muy importante porque nosotros, los psicoanalistas, somos los que debemos poner la palabra porque se supone que somos los que sabemos de los pensamientos con palabras. Así que es nuestro trabajo ayudarlos a que verbalicen esto que sienten, esto que les pasa, esto que viven en su cuerpo y en su cabecita. Y en el deporte, ¿por qué psicosomática del deporte? Y bueno, porque Kiosa dice que una enfermedad en el cuerpo es un drama en el alma, y a partir de ahí me resultó muy conmovedor y convincente poder ocuparme de buscar los afectos ocultos en el cuerpo o del drama oculto en la enfermedad o en la lesión. Los deportistas, yo me dedico al deporte y me dedico a la voz, porque bueno, también cuando en mi formación como cantante, Susana Naidich, que fue mi maestra durante muchos años, una excelentísima profesional, cantante, fonoaudióloga, investigadora a nivel mundial, me propuso estar en la Sociedad Argentina de la Voz, que era una sociedad que crearon, ella fue una de las fundadoras, para profundizar y conocer los diferentes aspectos sanos y enfermos de la voz. Entonces, como yo era cantante, me resultó más fácil. Yo futbolista no soy, así que no me era sencillo identificarme, pero sí me podía identificar desde mis espectáculos en cuanto a la presión de lo que es el público, en cuanto a lo que es la exposición pública, en cuanto a todo lo que se le juega a uno, adentro de uno, con la autoestima, con el narcisismo de uno, en cada una de estas situaciones. Entonces, en el deporte yo he aprendido mucho, hace más de 25 años que me dedico, y he trabajado con lesionados de distintos deportes. No es lo mismo un nadador, que tiene otro tipo de desafíos que un tenista, o que un golfista, o que un futbolista. Si bien mi mayor casuística está en el fútbol, lo otro también lo he transitado, y pude corroborar que se repite este tema de la exigencia, de la autoestima, del desafío. Es muy conmovedor, hay muchas historias muy lindas que obviamente no se pueden contar porque son privadas de gente, muchas de ellas públicas, pero sí puedo decir que se juegan diferentes guiones, podemos decir, tomando el arte, ¿no? El guión de las inferiores es uno, que tiene que ver con las expectativas de los padres, que generan en los hijos la presión a ser salvados a través de ellos. El guión del adolescente, que tiene que decidir si va a ser un juego o una profesión, porque hasta que no tiene un contrato profesional es un juego el fútbol. Sigue siendo un juego. Pero cuando
pasa el primer nivel profesional, los primeros en la reserva y después en la primera, ya la relación con el fútbol se vuelve un trabajo y genera muchísimas veces una serie de afectos que si no se elaboran terminan en una lesión. Yo suelo decir que en los futbolistas o en el deportista la lesión es la salida elegante de un conflicto que no puede resolver. Así es. Y es un conflicto que a veces está ahí cercano a la conciencia, otras veces está muy lejano, pero que rápidamente, al correr del tiempo, van como empezando a ligar a través de las sesiones las experiencias de vida, porque se produce un efecto muy importante. Al deportista, cuando uno le para la acción, es como cuando uno va en un colectivo, que para la acción, empieza, ¿no?, los pensamientos, las ideas a invadirnos. Cuando uno está en soledad con uno, también pasa lo mismo. Entonces, cuando el deportista se le para la acción, empieza a abordarlo una cantidad de ideas, recuerdos, imágenes, sensaciones que se le hacen intolerables muchas veces. Y no solamente a él, sino al entorno. No se sabe qué hacer muchas veces cuando un deportista está lesionado, es realmente muy difícil. La familia sufre porque lo ven sufrir, porque se les juega a veces el trabajo, a veces se les juega el puesto que tiene, otras veces se les juega, y siempre se les juega la identidad, siempre. Entonces, uno tiene que ir enlazando esta historia de que la lesión algo nos quiere decir, como decía yo. Mira, tu rodilla, porque generalmente los futbolistas se lesionan la rodilla, tu rodilla o lo que fuere, nos quiere contar algo acerca tuyo. Totalmente, y aparte lo que significa en el caso de la rodilla, la articulación, como vos decías, cuando yo se habla de la fantasía inconsciente, pero muchas veces cuando tienen que romper, se quiebran el cuerpo. Eso también pasa con los accidentes, ¿no? Cuando la persona, incluso con los chicos, cuando los chicos, digamos, tienen muchos accidentes, se lesionan permanentemente y ponen su cuerpo, ¿no? O sea, otros lo ponen afuera, rompen afuera. Pero en este caso, ¿no? ¿Qué significa lesionarse? Y cómo de alguna manera, un caso muy conocido que es Messi, ¿no? Cuando viene a la Argentina, se desconecta en la cancha, ¿no? Yo tampoco entiendo mucho de fútbol, pero uno lo puede ver, ¿no? O sea, es la presión, digamos, más toda la historia, porque es así, no se puede separar la historia. Entonces, cuando la persona es como que no entiende nada, porque como vos bien decís, siempre es algo que le pasó por una mala patada, siempre hay alguna excusa, ¿no? A poder llegar a relacionar que esto no es la primera vez. Son evasiones, son formas de evitar enfrentarse a una situación. Sí, más que excusas, yo diría, son explicaciones que se dan, justificativos si querés, pero justificativo en el sentido que lo que sucedió justifica lo que me pasó, no como, es decir, en la medida en que se cierra esa explicación, es más difícil meterse. En la medida en que esa justificación tiene fracturas, es más fácil empezar a pensar. Pero como vos decís, cuando uno está en cualquier lugar de la vida, como yo acá ahora, estoy con toda mi historia. No estoy separada de mis afectos, ni separada de mi cuerpo, ni separada de mi historia, ni separada de mis conocimientos. Estoy toda yo. Y todo eso, si no está bien integrado, actúa de una manera o de otra. Depende del momento. Hay momentos que son difíciles, y uno encuentra motivaciones muy variables, a veces tienen que ver con el desarrollo de la profesión, otras veces tienen que ver con situaciones familiares, otras veces tienen que ver con situaciones personales, y como vos dijiste, algunos se lesionan, otros toman otros caminos, o la bebida, o empiezan a sabotearse y a tener fracasos en lo laboral, y todo eso genera un dolor muy, muy grande. No nos podemos dar cuenta de lo que sufre un deportista
lo que empeña de su vida, las horas que le invierte, y cuando todo eso no se puede concretar o se diluye, es un duelo inmenso que no nos alcanza, no alcanzamos a comprender la magnitud. A nosotros nos parece que es una cosa sencilla, pero emocionalmente, a mí otro muchachito que también tuvo que dejar de trabajar por un tema se enfermó por una hipertensión y no le hicieron el contrato profesional justo en el pasaje, y tuvo que ir a trabajar, y bueno, empezó a trabajar de lo que le consiguieron en ese momento, que era de cadete, en un lugar porque no sabía hacer otra cosa que jugar al fútbol, y el otro hermanito jugaba al fútbol, y entonces le contaba, ¿y qué hiciste? Porque estaba re curioso el hermanito, el hermano, para ver qué. Dice, no, porque yo ahora soy el cadete ponele, de la jefa. Dice, ¿y qué haces? Dice, bueno, lo que me pide. Dice, hoy, por ejemplo, me mandó a comprar galletitas. ¿Y qué hiciste? Le dice, y fuiste a comprarle galletitas, como diciendo, qué bajo has caído. Entonces él decía, es muy duro esto de ser un común, es muy duro. Y yo me lo quedé escuchando, pero digo, ¿un común? Sí, un común. Y yo dije, claro, qué distancia que hay entre la percepción que uno tiene de la vida y la que tiene él de la vida de los otros, ¿no? Y de lo que se imaginó, y el duelo que tiene que hacer es esa diferencia que hay entre ese ideal que tiene todo al común. Entonces, hay muchas situaciones interesantes que se van investigando. Yo estoy tratando de transmitir un poco la importancia que tienen muchos profesionales del deporte, los futbolistas, que son personas sumamente inteligentes, te dicen, si no anda bien esto, no andan bien los pies. Muchas veces los puedo atender en el periodo de lesión, pero después de 6 meses y en la rehabilitación y vuelven, ya otra vez vuelven. A veces ya me llaman, me dice, te puedo ir a ver, estoy al borde de la lesión. Y para mí eso es ya un logro muy grande, que puedan conectar lo que les sucede con lo que el destino que puede llegar a tener si no elaboran eso que les está sucediendo. Entonces, la verdad que a mí me enseñaron mucho los futbolistas. Yo aprendí muchísimo, muchísimo. Tuve que aprender mucho, estudiar mucho, crear. Hoy en día, ya después de tantos años, es difícil que a mí me quede muda frente a un deportista, pero en el comienzo sí, yo no sabía qué decir, no sabía cómo actuar. Era como si me hubieran puesto una pelota y me decían, jugá, y yo me sentía tan impotente como él, pero yo empezando a sentir imaginándome estas cosas, empecé a sentir la vivencia del otro, ¿no? Así que me parece que esto fue un camino que sigue siendo. He trabajado en muchísimos aspectos del deporte, siempre desde el psicoanálisis y siempre desde la incorporación de la salida de la línea de juego por una lesión, desde lo que eso implica para los representantes, de lo que implica para la familia, de lo que implica para el club, de lo que implica para el director técnico, que te dice, lo necesito en la semana que viene jugando, y yo digo, bueno, yo lo lamento muchísimo, le digo, lo entiendo, pero no creo que pueda jugar, porque no hay una conciencia de que lo emocional tiene también un peso muy grande, y que volverlo a hacer jugar, si no elaboró el conflicto, genera una nueva lesión. Y cuando pasa, te empiezan a respetar, porque se van dando cuenta que lo que le dijiste, que al principio no te lo creían, era cierto. Digo, mirá, los vas a exponer a una situación que no está preparado para enfrentar, y va a querer escabullirse y se va a volver a lesionar. Porque no es que se lesiona porque está fresquita la lesión, sino porque está fresquito todo lo que lo llevó a eso. La situación traumática que lo llevó a eso, si no se elabora, es muy difícil que pueda rendir. Yo creo que todo lo que has dicho me parece muy importante también, tanto los que dirigen los clubes como la familia, ¿no? Porque a veces creen que es solamente la posibilidad de ganar plata, de que va a salvar a toda la familia, y bueno, y de alguna manera, digamos, qué cosas se depositan, que el otro se hace cargo,
la presión. Y un director también tiene que tener claro esto. Yo siempre digo que nuestro trabajo nos tendrían que permitir asesorar a las instituciones educativas, de salud, pero realmente poder leer, porque también, digamos, hace muchos años, cuando no había psicólogos deportivos, yo me acuerdo cuando fui una de las primeras que dije, tiene que haber alguien para trabajar en el grupo, porque de repente gente que se encuentra para un mundial, que durante el año no se ve, y de repente tienen que trabajar en equipo, es imposible. Entonces, ahí, bueno, de a poco se empezó, digamos, a ubicar, digamos, algún psicólogo, ¿no?, a trabajar en grupo. Pero creo que es fundamental para que se vea que no es solamente, digamos, el deseo y la necesidad de los otros, sino qué es lo que puede cada persona, ¿no? Esto también pasa en la vida particular, ¿no? Cuando un padre deposita en un hijo que sea doctor o que sea algo, no tiene nada que ver con lo que el hijo le gusta, ¿no? Y muchas veces, yo por lo menos me ha pasado, de chicos adolescentes que han ido a probarse solos del interior y que han hecho brotes. Yo decía, bueno, está por hacer, no está en condiciones, ¿no? Porque realmente son situaciones que no se ve en qué condiciones está la persona, sino lo que puede llegar a lograr para la finalidad o la demanda de los otros, ¿no? Bueno, vamos a seguir al segundo corte. Dale. Y vamos a comenzar un poco con el otro área que es tu especialidad. Bueno. Adrián, no sé por dónde está. Tus clientes están en línea. Publicita con nosotros. Para más detalles podés contactarte a lapropuestaradio@gmail.com. WhatsApp 11 40 58 78 54. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Esperá lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Bueno, vos decías, Alicia, que cuando empezaste a cantar, bueno, tuviste una muy buena profesora, y un poco contanos, digamos, cómo te acercaste, qué es la Sociedad Argentina de la Voz, pero además cómo esta pandemia afectó la voz, ¿no? Y el trabajo que hacen interdisciplinariamente, que lo vamos a demostrar después, si querés empezar a hablar, y después pasamos el video para que vean un poco, no sé, como vos quieras, le avisamos al... Podemos empezar con el primer video que tiene que ver con la tarea interdisciplinaria, y después a partir de ahí seguimos. Muy bien. Adrián, cuando puedas... ¿Qué nos podemos preguntar? Si esto sucede en relación al uso profesional de la voz o en relación, por ejemplo, al despertar. Me despierto ya con la molestia en la garganta. Qué loco, porque las nuevas generaciones se manejan mucho por mensaje de texto. La oralidad está restringida a la presencialidad. La acústica es muy caprichosa. O sea, es una rama de la física que, como todas las leyes de la física que la gobiernan, son muy rígidas, muy estrictas. Cuando no las cumplo, la acústica se va a hacer lo que se pueda. Prestar atención a cómo yo estoy escuchando, cómo estoy hablando, cómo estoy teniendo cada uno de los dispositivos. Si necesito tener como un momento de silencio, buscar ese momento de silencio. Es una joya que tenemos que mirar y remirar y reescuchar por si se nos olvida algún detalle. También hay que decir que muchas cosas funcionan y funcionan bien. Solo vamos a poner la mirada en aquello que no nos funciona. Bueno, primero agradecer a todo el equipo, que a lo mejor nos está escuchando, porque realmente... Sí, va a estar escuchando. Muy breves y muy claros, así que les agradezco muchísimo. Esta fue una charla que... Gracias, Susana. Esta fue una charla que organizó Audioclass y que salió así espontáneamente
de un grupo de profesionales que nos conocemos y que trabajamos juntos. Yo tuve muchos años en la comisión directiva de la SAV, la Sociedad Argentina de la Voz, yo generé un lema que es la Sociedad Argentina de la Voz, es la organizadora de la campaña del Día Mundial de la Voz en la Argentina. ¿Y qué es esto? Estamos en el mes de la voz. Felicidades, el día 16 de abril fue el Día Mundial de la Voz, y cuando se creó este evento, se creó también un programa que se repite en todo el mundo, que es de actividades gratuitas. Es el día y es el mes que todos le dedicamos a aquel que quiera saber algo acerca de su salud vocal, puede acercarse ahora en forma de teleconsulta, en forma virtual, pero si no, en los hospitales, en las clínicas, en los consultorios, todo aquel que se diera la campaña. El que se adhiere tiene días. Nosotros, por ejemplo, este sábado 24 vamos a estar en el CEMIC, de 9 a 12, va a haber teleconsulta, va a estar una otorrina o otorrino, una fono y nosotros. Desde hace muchos años, como 14 años, que yo empecé a incursionar, a incluir la consulta psicoanalítica en la evaluación de los trastornos de la voz. Esto, que yo lo tomé desde la odontología infantil y lo apliqué después en OSPLAD para el tratamiento de niños con trastornos de aprendizaje, y después lo apliqué en la clínica de Don Vicino, donde había un paciente que venía, iba al traumatólogo, después al kinesiólogo y después al psicoanalista. Y esto tiene la particularidad, que es lo que hacemos también el Día Mundial de la Voz, tiene la particularidad de que las personas empiezan a entender que somos todos mirando sus síntomas. Porque después cuando vos lo mandás en un segundo tiempo al psicoanalista, empiezan a decir, pero yo no estoy loco, es decir, no terminan de entender por qué tienen que venir. En cambio, si tenemos la posibilidad de hacer una entrevista en el mismo tiempo, queda clarísimo que sale de un consultorio a otro y de otro, y que todo es lo mismo, es una mirada donde lo emocional no puede estar afuera. Después de 14 años tenemos una casuística muy importante, hemos ganado un lugar, tenemos toda una trayectoria y una manera de trabajar. Específicamente hemos creado una anamnesis para el Día Mundial de la Voz, donde evaluamos lo que yo llamo el compromiso emocional en el trastorno de la voz, y les sugerimos o los derivamos a alguna institución o profesional o cartilla, a donde quiera, como hacen también el otorrino y la fono. Pero de esta manera ganamos un aspecto importante, que es la persona. La persona que viene a consultar se va sintiendo que consultó como persona, y que como persona tiene un trastorno en la voz, pero es toda ella, no es solo la voz separada, un pedacito de ella. Para mí fue un placer. Yo la conocí a Susana a través de mis disfonías. Yo cada vez que tenía que dar un espectáculo, quedaba disfónica. Antes de darlo, siempre es antes. Y lo mágico que tiene la voz es que a veces uno tiene una disfonía en la voz hablada, pero no la tiene en la voz cantada. Entonces a mí me decían, lo peor que hay para un cantante es hablar. Y yo digo, pero yo vivo de mi habla porque soy psicoanalista, y digo, lo que gano en el psicoanálisis lo gasto en el arte. Pero bueno, era esta contradicción que yo no podía resolver adentro mío. Me llevó mucho tiempo poder resolverla, pero aprendí algo muy importante, muy importante. Susana es una brillante profesora de canto, profesora de los más importantes, de Susana Rinaldi, en principio. Susana Rinaldi es la madrina de nuestra sociedad, por eso. Susana Rinaldi es la madrina de la Sociedad Argentina de la Voz, y fue así porque ella era paciente y alumna de Susana, y por el agradecimiento que tiene con Susana Naidich. Bueno, pero Susana atendió a todos. A los que todos los artistas, cantantes, profesionales de la voz, todos han pasado por ahí. Te están escuchando gente de teatro, profesoras de canto de Mar del Plata y de otros lugares, porque yo les avisé, porque bueno, como te decía, digamos, en la intimidad, siempre tuve muy buena relación con las fonoaudiólogas. Alicia me preguntaba por qué mi voz así, y bueno, yo en la adolescencia estaba en un coro en la escuela normal, que por supuesto
no nos cuidaban, ¿no?, la voz, y además era la adolescencia, entonces tuve nódulos, tuve muy buena profesora que después fue excelente acá en Buenos Aires, la doctora Mirta Chockler, y con una reeducación, bueno, pero ya me quedó la voz que tengo, pero realmente, por supuesto, tenía que ver también con mis cosas adolescentes, ¿no?, que en ese momento era difícil que la familia aceptara también una terapia. Y yo creo que es muy importante esto como prevención, porque a veces llegan con rinitis crónicas, ¿no?, que es típico esto, con lo que vos decís frente a un examen, no, digamos, se bloquean y no pueden hablar. Y bueno, tenemos varios autores que han trabajado esto, ¿no?, como la Escuela Francesa de París también, como Hassan, ¿no?, que tiene un libro que es La mirada y la voz. Pero bueno, lo importante es que ustedes tienen una tarea de prevención, porque al estar en la consulta pueden detectar, y esto es muy importante. Es fundamental, mira, la gente lo agradece muchísimo. Nunca hubieran consultado si no hubieran tenido esta oportunidad, y te lo dicen. Nunca se les hubiera ocurrido, pero cuando lo empiezan, es muy común que cuando vos le preguntas, ¿y cuándo empezó este síntoma? Y bueno, en tal año, y vos le decís, ¿qué pasó en ese año? Y te dice, bueno, en ese año me separé. O en tal año, ¿qué pasó en este año? Y bueno, murió mi hijo. O tal año, entonces vos decís, nosotros ya nos acostumbramos de que cada vez que preguntamos viene algo importante, porque no por nada uno queda. Lo más sencillo, los síntomas más simples son las disfonías, y la sociedad tiene 3 áreas la campaña. Una es la asistencial, donde se atiende gratis en todo el país, y si quieren saber, pueden entrar en www.sadecorta.org.ar, que es la página de la Sociedad Argentina de la Voz, y entrar a la campaña asistencial y fijarse quiénes están o de qué manera están atendiendo este año en forma virtual. Generalmente solicitamos a las entidades que se adhieren que nos pasen la información, así la ponemos en la página y la gente puede fijarse si en su barrio están atendiendo. En lo presencial era más fácil, ahora es como más complejo, pero igual ahí estamos atendiendo en forma asistencial. Les digo, en el CEMIC está este sábado, y el lunes a la tarde estamos en el estudio vocal de Alejandra Ramos, que también va a ser convoca a los profesionales de la voz, a los que son cantantes, para tener, mucha gente espera esta oportunidad porque sabe que tiene una evaluación de su salud vocal que le sirve para la escuela, para lo que tenga que enfrentar. Hemos trabajado, todos los años tenemos un lema. El lema de este año es un mundo, muchas voces. Pero hemos trabajado también en la voz del niño, en la voz de la mujer, en la voz de la gente grande, en la voz de los docentes, en la voz de los cantantes. Es decir, todos los años tratamos de elegir un lema y dedicarle a ese lema o a ese espectro de población la campaña. Y en el interior también tienen subsede. En todo el país y en todo el mundo. Hace 2 años se hizo acá que lo vamos a ver al final, se hizo en el 2015 un flash mob en Constitución. Siempre colaboran con nosotros personalidades del canto, del teatro, gente amorosa que participa con total desinterés, y en esa oportunidad se hizo un flash mob en Constitución, con la presencia de Charly García. Elegimos el tema Inconsciente Colectivo, donde con gente del estudio de Alejandra Ramos y de distintos lugares se sumaron, y quedó muy lindo, tuvo mucha difusión y la sigue teniendo, que es una manera de decir, consulta por tu voz. ¿Qué hay detrás de la campaña del Día Mundial de la Voz? Y bueno, la detección temprana del cáncer laríngeo. Ese es el verdadero objetivo. Nació en Brasil a través de Stefan Nedio, Nedio Stefan, que él decía que estaba muy raiboso, como dicen, muy envidioso de que los otólogos tuvieran su día y los de la voz ronquera, como lo llaman ellos, no.
Y bueno, fue ayudado por un publicista, él lo ayudó mucho, y el publicista le dijo, doctor, lo que usted precise de mí, y él dijo, yo que voy a precisar de un publicista. Y un día dijo, en la campaña, es decir, el Día Mundial de la Voz, que él lo llamaba el Día Mundial de la Ronquera, y el publicista dijo, mire, no, esa palabra no, porque no va. Haga el Día Mundial de la Voz. Y así nace. Porque en Brasil y en la India era el mayor porcentaje de mortalidad por cáncer laringio. Hoy se ha disminuido a través de la campaña, ya llevamos 20, en Argentina la SAP cumple 20 años el año que viene en la campaña, en Brasil 23, porque empezó antes, y llevamos disminuido un 80% de mortalidad en el cáncer laringio, porque la gente empieza a entender que hay que consultar. Si tenés 15 días, más de 15 días una disfonía, consulta. A veces, y la mayoría de las veces, no es nada más que un trastorno momentáneo. Otras veces te ayuda a que vos no tengas que pasar por las dificultades que es una laringectomía, que son los pasos cuando ya se detecta tarde. Entonces, hay toda una tarea de prevención, hay todo un trabajo del aspecto emocional en las distintas fases y en los distintos conflictos. En la actualidad nosotros estamos haciendo una investigación, somos 3 colegas, sobre disfonía espasmódica. Hemos decidido hacer una investigación y entonces pusimos una encuesta, armamos una encuesta y lo largamos al mundo, y hay gente de todo el mundo que nos realizó la encuesta, de habla hispana obviamente, y que quiere hacer tratamiento. Entonces ya estamos empezando a tratar gente de México, gente de Colombia, de Chile, de España, que tiene interés en participar de la investigación, porque como a todos, la disfonía espasmódica es una enfermedad muy rara, es difícil de llegar a un diagnóstico, generalmente se llega después de mucho tiempo, y tiene una connotación en líneas generales de tinte neurológico, pero todos dicen es psicológico. Dije, bueno, tenemos que investigar. Y empezamos con esta investigación, y la verdad la gente lo agradece muchísimo porque sufre mucho, es muy traumática, porque hablan como llorando. Si yo te dijera vos ahora. Y esto es muy duro, porque si te agarra siendo juez, te agarra siendo abogado, ni hablar de un locutor que ya... Porque además hay periodos de la voz normal y periodos en que la voz no sabes cuándo se te va a cortar. Y esto es muy conmovedor. Así que estamos haciendo esta investigación, aplicando nuestra técnica psicoanalítica de 3 veces por semana para ver si nuestra técnica ayuda y la verdad que nos estamos llevando sorpresas, y los pacientes también muy, muy conmovedoras. Así que la psicosomática, el psicoanálisis, porque bueno, yo siempre dije, yo soy psicoanalista y me dedico a esto, es mi especialidad, pero soy psicoanalista. Entonces, el psicoanálisis en cualquiera de las vertientes que incursione es importantísimo el aporte que puede hacer. Es maravilloso en la educación, en el área profesional, en el área médica, en cualquier área que incursione ayuda a pensar, y a pensar cómo estamos pensando, y si estamos pensando bien o no estamos pensando bien. Entonces, para mí, si bien en el canto me metí porque yo estaba lesionada y aprendí a entender lo que es una lesión, y tuve que pasar por todo lo que yo hoy entiendo que pasan mis pacientes, tuve que hacer duelos y pasar por experiencias difíciles y generar un ambiente de trabajo, que es lo que veíamos ahí. La transdisciplina, o como la queramos llamar, o interdisciplina, es fundamental. No se puede trabajar hoy en día si no tenemos distintas miradas acerca de un mismo hecho. Y además que el trabajo inter e intradisciplinario nos enriquece a todos. Lo que ocurre es que cuando hay mucho narcisismo perverso no se puede. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno justamente se abre, es un intercambio enriquecedor, que aprendemos de todo, pero además nos ayuda, porque, como yo digo, el paciente es uno. No es que el médico, a ver quién tiene razón, si el psicoanalista, el fonoaudiólogo, ¿no? Nosotros tenemos una experiencia muy linda en el Hospital de Mar del Plata,
que yo ya le he comentado, que trabajábamos 4 profesionales, fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo y asistente social, con chicos de más de un síntoma. Y por ahí el chico se sentía contenido por la fono, no por el psicólogo, pero no importa, era más trabajo para nosotros. Bueno, yo te agradezco muchísimo y voy a anunciar el próximo programa para poder terminar con lo que vas a explicar, que ya anunciaste. Perfecto. Bueno, en el próximo programa vamos a ver qué hacen nuestros jóvenes marinos en el sur nuestro, donde va a estar Nacho Chiesa y Natalia de la Bianca, que es el lado B de las campañas oceanográficas. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué es el esfuerzo que tienen? Ella se especializa en delfines y en tiburones, pero lo más importante es cómo también se hacen nuestros jóvenes en forma interdisciplinaria, lo que acabamos de decir, y cómo tienen que luchar contra muchas cosas. Así que yo los invito para el próximo jueves, y ahora para terminar, bueno, Alicia nos ha traído un video. Contanos, Alicia, que muy Sí, es un video que dentro de la campaña hay 3 partes, como dije, la asistencial, la científica y la artística. Y esta es una de las muestras artísticas que se suelen hacer para el Día Mundial de la Voz a lo largo del país y a lo largo del mundo. Hubo un año en el cual todo el Día Mundial de la Voz empezó el día 0 por ahí en Australia, y seguimos por franja horaria. Todos los países presentábamos, nos metíamos y cantábamos, hacíamos algo, y realmente resultó una cosa muy interesante de hacer a lo largo de todo el día, todo el mundo festejando la voz. Y esto es un festejo en honor a nuestra voz, en honor y reconocimiento a nuestro querido instrumento, que Charly García tuvo la generosidad de acompañarnos y de organizarlo, y bueno, este es el Flash Move del año 2015, Inconsciente Colectivo. Bueno, y además te comprometo para agosto que vas a hacer algo con tu voz, además de ir a ver a tu futuro nieto o nieta que van a hacer, y también para Isabel, una nena. Bueno, para poder seguir charlando de psicosomática. Muchísimas gracias. Y bueno, gracias a ustedes. Que nos trajiste.
Peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.